Para cuando los españoles desembarcaron en la costa veracruzana, Tuxtepec se había configurado como una entidad urbana, comercial, religiosa y militar de gran importancia en la cuenca media del Papaloapan. Su posición estratégica le había permitido desempeñar adecuadamente varias funciones útiles al imperio azteca. Desde el punto de vista militar, la guarnición local controlaba gran parte de la región y tenía a su cargo la formación de expediciones militares, principalmente para mantener las condiciones de sometimiento de algunos grupos rebeldes que aparecían con alguna frecuencia. El comercio le confería a una cierta clase de poxtecas locales mantener varios privilegios, al sostener intercambios con bienes provenientes incluso de la propia casa real, y además una comunicación permanente y estrecha con la metrópoli. También en Tuxtepec se llevaba a cabo la mayor parte de los ritos y ceremonias religiosas de importancia dentro de la cultura mexicana, tanto los dedicados a honrar a los dioses tutelares como aquellos que se oficiaban en honor de los gobernantes. Cabe destacar aquí la predilección que mantuvieron en esta zona por rendir culto a deidades negras, como en los casos de Xolotl y Yacatecutli. Desde el momento en que los barcos españoles recortaron su silueta en el horizonte marino, el eficiente correo azteca se encargó de llevar tan extraordinarias noticias al antepenúltimo rey mexica, Moctezuma II, quien no alcanzaba a comprender la naturaleza de aquellos forasteros, a quienes supuso eran Quetzalcóatl y seguidores, que retornaban como se había predicho. Muchas fueron las artes que Moctezuma hizo practicar con el deseo de alejar a los españoles de su territorio. Muchos fueron también los presentes y emisarios que a su presencia envió. Teotrile, general gobernador de la provincia tuxtepecana, fue comisionado por la metrópoli para presentarse ante Cortés con ricos presentes. Fueron con él los jefes de otras provincias vecinas, y según supimos después, estos tendiles y pitalpitoques, que eran gobernadores de unas provincias que se dicen Cotustán, Tustepeque, Guaspaltepeque, Tatatelco y otros pueblos que nuevamente tenían sojuzgados. Teotrile se encargó de ir y venir de México a Veracruz, con las noticias de uno y otro jefe, sin que esto sirviera para detener la marcha de Cortés, quien ya traía firme la resolución de conquistar las tierras indígenas y colocarlas bajo la ejida española. Cortés decidió entonces mover su ejército y avanzar hacia el valle de Anáhuac, llegando primeramente a Tlaxcala, donde después de unos pequeños combates, los tlaxcaltecas deciden unirse a los españoles para derrotar a sus enemigos. En noviembre de 1519, Cortés y su ejército entran a la Gran Tenochtitlan por el sur, por el rumbo de Ixtapalapa, subiendo hasta Choloco, por donde sale a recibirle Moctezuma y su corte, quien los aposenta en el recinto de Axayacatl. Les hace grandes honores y riquísimos obsequios que hacen despertar la codicia española, sobre todo los presentes en oro. El conquistador interrogó a Moctezuma sobre la procedencia del oro, y este señaló las provincias que lo tributaban, y que los acogían con unos cicales, y que lavan la tierra para que allí queden unos granos menudos después de lavarlos, y que ahora al presente se lo traen de una provincia que se dice Tustepeque, cerca de donde desembarcamos, que es la banda del norte, y que la cogen de 2 ríos, y que cerca de aquella provincia hay otras buenas minas en partes que no son sujetos, que se dicen chinantecas y zapotecas, y que no les obedecen, y que si quieren evitar a sus soldados, que vayan con ellos. Sin mucha dilación, Cortés envió a un grupo de hombres que vinieran a buscar las ricas minas y los placeres a esta región, y estos fueron el capitán Diego Pizarro y los soldados mineros, Hernando de Barrientos, Juan González de Heredia, Alonso Hernández Carretero, Juan Escalona y Nicolás Cervantes. Así llegó a la zona la primera expedición española, empujada por el acicate del metal dorado. Entraron por el rumbo de Tuxtepec, donde fueron recibidos amigablemente por la guarnición tlatelolca, quienes les mostraron los ríos y extrajeron una tercera parte del oro que llevaron a Cortés. Mas al querer entrar en territorio chinanteca, recibieron fuerte oposición de los naturales, que no permitían la entrada de los mexicanos so pena de muerte. Así, solo los españoles fueron donde los caciques de Chinantla, los que, enterados de la causa por la que iban, reunieron a varios hombres para recoger el resto del oro, que ascendió finalmente a cerca de 1,000 pesos en granos de oro. Cuando los españoles vieron aquella tierra rica y fértil, algunos decidieron quedarse y fundar una fructífera estancia, encantados por el trato solícito que le prodigaban los lugareños. En consecuencia, solo Pizarro volvió a Tenochtitlan, acompañado
por 2 chinantecos principales, que se ofrecieron como vasallos de Cortés. Pero estos se quejaron acremente de los aztecas y solicitaron su protección. Mucho disgustó a Cortés la actitud de Barrientos. Heredia, apodado El Viejo, Escalona, El Mozo y Cervantes, llamado El Chocarrero, quienes, consideraba, lo habían traicionado. Sin embargo, no fue del todo placentera la estancia de estos soldados en las tierras chinantecas, ya que los mexicanos, disgustados por la actitud de los chinantecos, los hostigaron constantemente, sobre todo cuando Cortés inició los operativos militares en contra de la Gran Tenochtitlan. Barrientos y Heredia fueron nombrados capitanes de los ejércitos chinantecos, y gracias a sus aptitudes militares pudieron infligir grandes derrotas a los ejércitos de Tuxtepec. Y, con los de Tuxtepeque, escribía Barrientos a Cortés, y su parcialidad de Culúa, cada día tenemos guerra. Aunque por supuesto, una vez encontrado el camino hacia el oro, no fue aquella la primera expedición armada en busca del metal dorado. Al año siguiente, Cortés envió una nueva embajada, con el mismo propósito, de recaudar los metales preciosos. Un hecho que hay que resaltar es la estrategia de la guarnición de Tuxtepec, en el sentido de crear ideas falsas para engañar a los españoles. Y otro hecho es la llegada a las costas de la expedición punitiva de Narváez. En abril de 1520 llegaron hasta Cortés noticias del arribo a San Juan de Ulúa de 18 naves, con 1,400 españoles, 100 indígenas cubanos y 80 caballos. Eran las fuerzas expedicionarias, comandadas por Pánfilo de Narváez, para someter a Cortés por orden del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Los españoles, avecindados en Chinantla, fueron tentativamente a conferenciar con ellos, mientras Cortés, por sugerencia tlaxcalteca, envió un soldado de apellido Tobilla, que era muy diestro en el manejo de todo tipo de armas, pero especialmente en el combate con lanzas, para que se llegara hasta Chinantla, para obtener de aquellos 300 picas de cobre y 2,000 hombres armados para reforzar su ejército. Eran los chinantecos hábiles guerreros, que bien ganada fama tenían por su arrojo, y además tenían una gran habilidad en el manejo de los metales. Salió Cortés de Tenochtitlan, dejando en aquella ciudad un destacamento al mando de Pedro de Alvarado. Su ejército y el de Narváez se encontraron en Zempoala, donde, tras largas conferencias, astutamente Cortés se fue ganando con dádivas y regalos a muchos soldados de Narváez, hasta derrotarlo completamente en junio de ese año. Los chinantecos al mando de Barrientos llegaron de madrugada al lugar de los hechos, cuando la victoria había sido consumada, y fueron despachados por Cortés a su lugar de origen. Pero 2 eventos distantes en el territorio hay que resaltar de todo esto. Por un lado, el desprendimiento de un grupo español llegado con Pánfilo de Narváez, el cual se refugió en Tuxtepec, y por otro, el infaustuoso proceder de Pedro de Alvarado al ordenar una cruel matanza contra los mexicas que celebraban la fiesta de Toxcatl, en honor a Huitzilopochtli. Por ello, al regresar Cortés de Tenochtitlan, encontró un clima de tensión extrema entre los mexicanos, que ya no obedecían a Moctezuma y eran comandados por Cuitláhuac. El ejército de Cortés fue inmediatamente rodeado, privándolos de toda comunicación y alimento. Algunos enviados de Ayoxintepec y Chinantla les auxiliaron proveyéndoles de comida oculta en pieles de conejo, pero al ser descubiertos, fueron muertos en el acto por los aztecas. Lucharon durante una semana y los presionaron durante 3 más. Al fin, Cortés decidió abandonar la ciudad la noche del 30 de junio, pero fueron descubiertos en su ida, y recibió la más aparatosa derrota a lo largo de la calzada de Tacuba, en el episodio llamado La Noche Triste. En Tuxtepec, la guarnición local, irritada por el proceder de los españoles por los constantes rumores que llegaban del centro, se lanzaron contra los 60 u 80 españoles que estaban allí al mando de un tal Salcedo, y en un descuido de su jefe, cayeron sobre ellos, matándolos sin piedad. Otros corrieron a refugiarse en la habitación del caudillo, donde perecieron de inanición al no poder salir. Sus armas y sus pieles curtidas fueron expuestas en el templo, como ofrenda de los indios a sus dioses. Entre los cadáveres se encontraban los de 3 mujeres castellanas, que traídas por Narváez, habían buscado asiento en el lugar. Caída Tenochtitlan, Cortés se dedicó al arreglo de los tributos, al ascenso de la Nueva España sobre los basamentos aztecas, al laboreo de las minas, a la fundación de pueblos en las diversas provincias, a las expediciones y a la organización del gobierno a su cargo.
de tal forma que envió a Gonzalo de Sandoval, con 35 caballos, 200 españoles y un gran número de indios por el camino de Tuxtepec, a pacificar la región y las provincias de Tatatelco, Huatuzco y Orizaba, así como para castigar la muerte de los españoles en Tuxtepec. Llegado Gonzalo de Sandoval a un pueblo que se dice Tuxtepeque, que sería de México 100 leguas, toda la provincia le vino de paz, excepto unos capitanes, que fueron en la muerte de 60 españoles y mujeres de Castilla, que se habían quedado en aquel pueblo cuando vino Narváez, y eran en el tiempo que en México nos desbastaron. Entonces los mataron, en el mismo pueblo, y de allí a 2 meses que hubieron muerto a los por mi dicho, porque entonces fui con Sandoval, y posé en una como Torrecilla, que era adoratorio de ídolos, a donde se habían hecho fuertes cuando les daban guerra, y allí los cercaron, y de hambre y de sed, y de heridas los acabaron. Y digo que poseen aquella torrecilla a causa de que había en aquel pueblo de Tuxtepeque muchos mosquitos de día, y como estaba muy alto y con el aire, no había tantos mosquitos como abajo, también por estar cerca del aposento donde posaba Sandoval. Sandoval procuró aprender a los culpables de la matanza, e hizo guerra contra ellos, apresando al capitán y sus principales, y les abrió juicio, y mandó que el cabecilla fuera quemado vivo, indultando a los otros. Llamó luego la paz a todas las provincias vecinas, las cuales, caída la metrópoli, la aceptaron. No así los zapotecos indómitos, quienes al internarse los españoles en su territorio, al mando del capitán Briones, le aplicaron vergonzosa derrota en el pueblo de Tiltepec. Al recorrer Sandoval la provincia de Tuxtepec, quedó maravillado de la fertilidad de la tierra y la adhesión mostrada por los indígenas originarios que la habitaban, por lo que informó a Cortés sobre su intención de poblar en esta zona, lo cual agradó de gran manera al conquistador. Y le hice saber que me parecía muy bien lo que decía acerca de poblar, y envíele a decir que hiciese una villa de españoles en la provincia de Tuxtepeque, y le pusiese nombre Medellín. Este pasaje ha hecho pensar a muchos que la fundación del pueblo se realizó en Tuxtepec, pero ignoran que en realidad se estaban refiriendo a la provincia, es decir, a todo el territorio que se ubica entre los límites de Oaxaca y Veracruz. Investigadores como García Márquez y García de León, con base en el análisis de los topónimos y los datos de los cronistas, han establecido que Medellín se fundó en realidad en Tatatelco, una población floreciente que alcanzaba todavía en 1580 200 tributarios. Tatatelco, correspondiente hoy a la población de Tetela, en Acatlán de Pérez, donde se ubican 2 pirámides en el sitio, llamado El Fortín. Es por ello que los cronistas españoles no se ponían de acuerdo, porque López de Gomara señalaba que Sandoval pobló en Tuxtepec, que está de México 120 leguas, y llamóle Medellín por mandato de Cortés, y en gracia que así se llamaba donde nació, mientras que Cervantes de Salazar escribía: Tuxtepec fue una gran población, a donde Moctezuma tenía una gran guarnición de gente para la seguridad de muchos pueblos e provincias ricas que hay en aquella comarca, aunque en Tuxtepec no hay hoy con mucho tanta gente como entonces, a causa de la guarnición, que entonces a la continua allí residía. Está de México cerca de 80, y no 120, como otros dicen, y donde se pobló Medellín es más abajo, y no muy lejos de Veracruz, porque el año de 1525 se pasó de Medellín a la Veracruz. En efecto, Medellín se fundó en 1521, en una ubicación más cercana al puerto veracruzano. Cortés la visitó en 1523 y decidió entonces trasladar la villa a una ubicación próxima al puerto de Veracruz. Y viendo este aparejo de asiento y la necesidad que había de remedio por los navíos, hice que la villa de Medellín, que estaba 20 leguas la tierra adentro, en la provincia de Tatatelco, se pasase allí, y así se ha hecho, que se han pasado ya casi todos los vecinos, y tienen hechas sus casas. Baste decir por último, que esta nueva población a orillas del río Jamapa tampoco prosperó como esperaba Cortés, trasladándose los españoles a Veracruz en 1525, quedándose en el sitio únicamente los habitantes indígenas. Sandoval envía a Juan Márquez a la zona mazateca en compañía del capitán Andrés de Tapía y el religioso fray Luis de Vallejo, quienes entraron en los pueblos de San Pedro Izcatlán y San Miguel Zoyaltepec, donde bautizaron a los caciques locales y se reconocieron las repúblicas de indios. Este acontecimiento fue consignado más tarde en el documento llamado Lienzo de San Pedro Izcatlán, pero nuevamente hubo sublevación en Tuxtepec y Cortés mandó en una expedición punitiva a Diego de Ordaz y Alonso de Ávila, quienes tomaron Tuxtepec
a finales de 1520. A partir de entonces, nuevas e importantes transformaciones empezaron a darse para el antes floreciente señorío de Tuxtepec. Desde el centro del país, los nuevos cambios económicos y políticos fueron determinando su transformación y paulatino abandono. Como la guarnición y el comercio azteca eran la base de donación, al no existir ya ningún nexo que los atara al lugar, permanecieron aquel los pocos que decidieron echar raíces en el sitio, o que ya las tenían echadas de antaño. Por eso, Cervantes de Salazar escribe en el siglo XVI, no hay con mucho tanta gente como entonces. Las decisiones sobre el poblamiento y desarrollo de comunidades de la corona española pasaron por alto al antiguo pueblo de Tuxtepec, y la orientación migratoria y flujo de materiales hacia ciudades marítimas y centros mineros dejó a un lado la posibilidad de convertirse en una población importante. De repente, Tuxtepec estaba ubicado en un lugar a donde nadie estaba interesado por explorar nada, ni se encontraba en el camino de las rutas más importantes de la Nueva España. La posibilidad de desaparecer estaba presente. Territorialmente, pasó a formar parte del Marquesado del Valle de Oaxaca, que se otorgó a Cortés, mientras correspondía al Obispado de Oaxaca la administración religiosa que fue encomendada por principio a Cosamaloapan, con subdelegación en Chacaltianguis y Otatitlán. Regionalmente, Tuxtepec y sus pueblos se adjudicaron a varias jurisdicciones como Coatzacoalcos, Quiechapa, Choapán y Teotila. Un relator anónimo de la época nos ha dejado esta brevísima, pero esencial descripción del Tuxtepec de entonces. Tuxtepeque, en los zapotecas, anda con Choapa. Tiene 2 barrios en que hay 102 casas, y en ellas 162 tributarios, y 150 niños. Es tierra alta, caliente y enferma y fértil. Está a 15 leguas de San Dalifonso, y dan cada 80 días una carga de cacao y 5 mantas y 8 gallinas y 2 jarros de miel. Es tierra que se da bien el cacao. Este relato nos ofrece el antecedente más antiguo de la división bibarrial en Tuxtepec. Tradicionalmente, se ha dado dividir a la ciudad en 2 barrios, el barrio abajo y el barrio arriba, lo que implica seccionar la ciudad en 2 segmentos en lo religioso, educativo, etc. Aun con lo temerario que pueda ser mi juicio, me atrevo a argumentar que, como es lógico, la división bibarral es de corte prehispánico y se continuó en el siglo XVI, cuando todavía el asentamiento principal continuaba en las zonas altas. Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, los tuxtepecanos se trasladaron al sitio actual, pero siguió conservándose la división de 2 barrios, tal vez para referirse a los del plan, y los que habitaban en la parte alta, que finalmente se incorporaron al nuevo centro. Supongo que para entonces la referencia a los 2 barrios era solo de corte nominal, y digo que solo nominal porque en la organización indígena, el barrio o altepetl poseía una estructura económica, política y social que lo distinguía como unidad de vivienda, producción y organización interna. Ya sin nada de esto, la división en barrios vegeta casi extinta en lugares como Ixcatlán, Ojitlán, Jalapa y Huautla. Tuxtepec guarda reminiscencia de su antigua estructura barrial, en el mote que se asigna a las 2 zonas urbanas. 30 años después de la conquista, poco quedaba de aquella floreciente ciudad prehispánica. Las guerras, las epidemias, las inundaciones, el éxodo y muchas cosas más fueron minando el espíritu de aquellos hombres, mientras a su alrededor, entre chinantecos y mazatecos, se fueron fortaleciendo los aspectos de identidad, como lengua, indumentaria, costumbres y nuevas tradiciones surgidas de la simbiosis cultural entre indígenas y españoles. Tuxtepec quedó relegado de estas transformaciones. En 1521, de acuerdo al lienzo de San Pedro Ixcatlán, al establecer el primer contacto de los mazatecos con los españoles, se conceden las primeras mercedes de tierras y repartimientos de los pueblos considerados en la parte baja del territorio mazateco, correspondiendo a Juan López de Jimena recibir la encomienda de tierras e indios, los cuales, para 1540, a la muerte del encomendero, estaban administradas por su viuda, Francisca Nava. Para 1527, las tierras de la Chinantla Alta ya estaban encomendadas al conquistador Martín de la Mezquita, y en la década siguiente se establecerán los primeros corregimientos en la zona chinanteca. A mediados del siglo XVI, los corregimientos
darán paso a la creación de las provincias y las alcaldías mayores, a través de las cuales se reorganizará la administración de los distintos pueblos. Así lo señala la demarcación de los obispados de aquellos años. Pero poca o nula significación tuvieron para Tuxtepec estas incorporaciones regionales, mientras que las tierras adyacentes a la comunidad Amapa, Puclancingo, Otalpa y Mixtlán iban siendo mercedadas a los españoles, que si bien en algunos casos no las explotaron, sí propiciaron que las poblaciones del Bajo Papaloapan, a partir de Otatitlán, fueran cobrando relevancia en el poblamiento. En Tuxtepec, el abandono se iba concretando de manera gradual. El 25 de febrero del año 1560, el virrey Luis de Velasco dio a conocer una disposición de la corona española, mediante la cual parte de las tierras chinantecas y los pueblos de Tuxtepec quedaron a la cabeza de su majestad, es decir, comprendidos dentro de los terrenos pertenecientes a la corona, y por lo tanto, libres de encomienda o repartimiento posterior, mientras que en el caso de Tuxtepec, de acuerdo al libro de tasaciones, el 19 de julio de 1538 quedó a la cabeza de su majestad. Uno de los aspectos importantes de la conquista se fundamentaba en la conversión religiosa de los nativos, por lo que suele hablarse de una conquista espiritual de México. La región tiene en este aspecto dos flujos de corrientes evangelizadoras, la más importante de ellas, la que se inició por los dominios desde la comunidad de Villa Alta en 1948 y tocó a la Chinantla a partir de 1551. La segunda se extendió a partir de los pueblos de la cuenca baja del Papaloapan. Una de las figuras prominentes en el proceso de evangelización de los pueblos chinantecos fue el fray Francisco Saravia, quien inició su ministerio en 1581 y se prolongó por más de 30 años hasta su muerte en 1622. Saravia es el gran constructor religioso de los chinantecos, no solo en el proceso de conversión de los naturales, sino también en la construcción de iglesias y en el desarrollo de formas originales para transferir la palabra de Dios a los chinantecos. Para 1579, de acuerdo a las relaciones levantadas en Chinantla, residían 2 curas de forma regular y 25 pueblos del corregimiento contaban con una iglesia construida, en tanto que en Usila radicaba un sacerdote de fijo. En 1596, como parte del proceso de evangelización regional, e identificada la inclinación de los mazatecos por adorar deidades de color, como Yacatecutli y Xolotl, la imagen del Cristo Negro es depositada en la comunidad mazateca de Puctlancingo, perteneciente a Tuxtepec, donde permanecerá hasta ser trasladada a Otatitlán. Con el tiempo, Otatitlán se convirtió en el lugar de culto y paso obligado de rutas y expediciones, por lo cual floreció rápidamente, siendo mercedados sus terrenos a conquistadores y peninsulares desde mediados del siglo XVI, y la población cobró un notable auge durante el periodo colonial. Los servicios religiosos regulares de Otatitlán eran suministrados en forma progresiva desde Coatzacoalcos, Tlacotalpan y Cosamaloapan, hasta convertirse en pueblo beneficiado y cabecera religiosa de la porción media de la cuenca del Papaloapan. Un plano sobre mercedes reales existentes en el AGN detalla con fortuna la ubicación de estos pueblos, destacándose la existencia de un camino de herradura entre Otatitlán y Puctlancingo, emplazamiento del estero del Papaloapan, y en la esquina inferior derecha, la curva del río donde se ubica la población de Tuxtepec. No existen datos precisos sobre las edificaciones religiosas en Tuxtepec en los primeros años de la dominación española, y es de creerse que no existieron construcciones de este tipo de regular importancia durante todo el periodo colonial en la cabecera del pueblo. En 1711, al realizarse los trámites para delimitar el fundo legal de Tuxtepec, los indios principales de la comunidad manifestaron que los indios de Tuxtepeque les han gozado y gozan y poseen en sí, sin pleito con nadie, y que de ellas no sabe hayan tenido ni tengan papeles, títulos ni instrumentos, ni que haya cría de ganado, bestias caballares ni mulares, ni ganados mayores ni menores en dichas tierras, ni estancias, cofradías, hospitales, ni hermandades ni casas del campo, trapiches, ingenios, ni españoles, ni más que los mismos indios del dicho pueblo de Tuxtepeque. Es claro el testimonio de los informantes en manifestar la ausencia del clero regular en los terrenos de Tuxtepec,
así como la ausencia de españoles y factorías radicados dentro de su jurisdicción, por lo cual, transcurridos los 2 primeros siglos de dominación española, era evidente la falta de un edificio religioso formal. La primera información en esta línea la proporciona el visitador Joseph Villaseñor y Castro, quien consigna en su descripción los siguientes datos. El pueblo de San Juan Bautista Tuxtepec es el primero del partido de Chinantla, agregado a esta jurisdicción, de cuya capital dista 10 leguas por la parte del este y cuarta al sureste. Está situado en un dilatado llano, a la orilla del rápido río, que desciende de la Mixteca, en el que uniéndose con otros de igual caudal, que nacen en la de Zongolica y los dos en el de Alvarado, riegan sus derrames la tierra, haciéndola fértil y amena, formando todo un grueso brazo de mar, que desemboca en él por la barra, habitándolo 70 familias de indios del idioma mexicano, administrados por un vicario de la doctrina de Chacaltianguis. Esta descripción es importante en varios sentidos en la historia religiosa local, porque 1. Se denomina San Juan Bautista Tuxtepec en situación del San Juan Bautista al construirse la primera iglesia rústica, lo cual debió ocurrir entre 1710 y 1745. 2. La población de la comunidad puede ser calculada en aproximadamente 350 personas. Por estas fechas, empezaron a asentarse los primeros españoles en la población. Y 3. Los servicios religiosos son administrados hasta mediados del siglo XVIII por un cura foráneo que visita la comunidad desde Chacaltianguis, y a partir de la segunda mitad de 1700 se dividirá el área de confluencia de Chacaltianguis correspondiendo a Tatitlán, la administración religiosa de Tuxtepec. Ahora bien, mientras que en el actual Tuxtepec apenas sí existía una iglesia rústica en el siglo XVIII, en lo que hoy entenderíamos como terrenos pertenecientes al municipio de Tuxtepec, otros acontecimientos estaban ocurriendo. En el año de 1769, un grupo de negros y mulatos, encabezados por Fernando Manuel, estaban cumpliendo una vieja promesa, e hicieron ante las autoridades de la corona española una formal petición para formar un pueblo en esta región. Como antecedentes inmediatos a este proceso fundacional de cimarrones en el municipio de Tuxtepec, se encuentra la constante fuga de esclavos negros de las haciendas de la zona de Córdoba, Veracruz, en particular las realizadas en 1735, hacia la zona de Mazateopán y Zoyaltepec. 2 fueron los mecanismos de control de estos negros fugados: la confrontación y la negociación. Demostrada la inoperancia de las incursiones para capturar a los cimarrones, se optó por la segunda práctica. El alcalde mayor de Totila, Andrés Fernández de Otañez, mostró mayor habilidad al utilizar a los cimarrones como emisarios del comercio en la región y entrar en negociación con ellos. Con el apoyo del propietario de la hacienda, La Estanzuela, en Tierra Blanca, se reunió con el grupo de cimarrones en 1750 en Zoyaltepec, pactando así la reducción de los negros en un pueblo dentro de su jurisdicción política. No todos los insurrectos optaron por la pacificación. Un grupo de ellos, encabezados por el líder Macute, se opuso a la fundación, y el hecho se dirimió entre ambos bandos por la vía de las armas, resultando ganador el grupo de Fernando Manuel, de quien se dice pidió la protección de la Virgen de Guadalupe. Macute y parte de sus hombres fueron hechos prisioneros y entregados en la villa de Córdoba para ser juzgados. Entonces los negros, con permiso de Fernando Rivadeneira, dueño de la Estanzuela, se enracharon en unas 6 comunidades llamadas Rosario, Mata de Anona, San Antonio, San Martín de Mazatiopa, Breve Cocina y Palacios de Mandinga. Sirvieron además como milicianos en la defensa del puerto de Veracruz en 1762, durante la guerra entre Inglaterra y España, donde Fernando Manuel fue nombrado sargento. Vuelto a ser alcalde mayor, Fernández de Otañez, en 1767, los cimarrones le recordaron la promesa empeñada para fundar un pueblo, por lo que realizadas las gestiones para este efecto, el virrey de Croix expidió el decreto que concedía a los cimarrones su libertad y les otorgaba el derecho de fundar un pueblo. Mientras tanto, en abril de 1769, el obispo de Puebla nombra un cura residente para el nuevo pueblo. Detrás de este proceso estuvo presente la oposición de los trapicheros y propietarios de las haciendas de la villa de Córdoba, quienes deseaban que la ubicación del pueblo
quedara dentro de su área de control. Los cimarrones seleccionaron el paraje de Amapa por estar en una suave colina, contar con 2 manantiales permanentes y encontrarse próximo al río de Amapa. Y fue así, como reunidos todos, autoridades, clérigos y cimarrones en la hacienda de la Estanzuela, cruzaron el río de Amapa y fundaron este pueblo el 30 de agosto de 1769, siendo cantada la primera misa en la iglesia rústica de la población. Fueron encargados a don Manuel Fernández de Otañez, alcalde mayor del partido, las diligencias de señalamiento y mediación de los edificios públicos, así como el nombramiento de los regidores y oficiales de república. En 1778, el virrey José María de Bucareli expidió el decreto que les otorgaba el título de sus tierras en este lugar. En 1795 se inició la construcción de la iglesia de Cal y Canto, dirigidas por el sacerdote Pedro Benigno Carrasco, siendo concluidas en 1800, por lo que es hasta hoy la construcción religiosa más antigua del municipio de Tuxtepec. Así pues, la fundación de Amapa es el resultado de la negociación entre 2 grandes empresarios, Fernández de Otañez y Fernando Rivadeneira, quienes pugnaban por preservar el funcionamiento de la ruta del algodón y la vainilla, que se iniciaba en la cañada de Cuicatlán, cruzaba los pueblos mazatecos hacia la Estanzuela y continuaba rumbo a Tlaixcoyán, hasta alcanzar el puerto veracruzano. Santa María Amapa es hoy una agencia municipal del municipio de Tuxtepec, ubicada en la porción noroeste del municipio, a orillas del río del mismo nombre, y cuyo acceso principal se ubica sobre la carretera La Granja Temazcal. Al ser fundado por cédula virreinal, Santa María de Guadalupe de los Negros de Amapa contaba con el privilegio de poseer un párroco residente para realizar los oficios religiosos. Es por ello que en 1810, al ser requerida la información de servicios prestados en los pueblos del Obispado de Oaxaca, los datos estadísticos relativos al pueblo de Tuxtepec fueron levantados por Juan de Crisóstomo Filio, cura por su majestad del santuario de Otitlán y su agregado de Tuxtepec, mientras que en el caso de la población de Amapa, don Pedro Benigno Carrasco, cura y juez de la parroquia de Amapa, comisario de la Santa Inquisición de este reino y administrador de diezmos en esta costa del norte, por la Santa Iglesia de Puebla, informa que en Amapa, desde la última cuenta matrícula hasta la presente fecha, se ha bautizado 7 párvulos, nacidos en esta misma cabecera, casado 3, muertos adultos 9 y párvulos 4. 100 años después de la fundación de Amapa, Manuel Martínez Gracida realiza la descripción de la iglesia de esta localidad en los siguientes términos. Edificios públicos. Tiene los siguientes: un templo católico con paredes de piedra y cal, techado de teja, mide 29 varas de largo por 10 de ancho. Fue fundado en el año de 1779. Su valor estimado es de 6,500 pesos. Una casa curatal con paredes de ladrillo y techo de guano. Mide 15 varas de largo por 7 de ancho. Su valor es de 500 pesos. Fue construida también en 1769. Si quieres conocer más de la historia de Amapa, te invito a ver mi lista de reproducción en YouTube, Amapa, Historia y Afrodescendencia. Al realizarse la división del curato de Chacaltianguis y erigirse al de Otitlán como cabecera religiosa para Tuxtepec, una de las primeras acciones tomadas fue nombrar un párroco en esta comunidad, correspondiendo a Francisco Cabezos ser el primer religioso de base de la población. Durante este tiempo, estaba ocurriendo una fiebre de construcciones religiosas en la porción media y baja de la cuenca del Papaloapan. En Otitlán, el párroco Mariano Faustino Ibáñez tomaba sobre sus hombros la tarea de impulsar la construcción del templo del Cristo Negro que se había iniciado unos años antes y se encontraba detenida. Mientras tanto, Juan de Medina, maestro mayor de las fortificaciones de la Nueva España, construía la iglesia de la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan. Así, apoyado por el párroco Faustino Ibáñez y con el ferviente deseo de construir una iglesia de cal y canto en Tuxtepec, el cura Cabezos convence a los oficiales de la República de la comunidad para solicitar ante la audiencia de la Nueva España licencia superior para edificar una nueva iglesia en Tuxtepec, previa demolición de la iglesia rústica de la localidad. Es precisamente el cura Francisco Cabezos Rendón quien hace una descripción del Tuxtepec de ese tiempo y de su gente en los siguientes términos. Tuxtepeque se encuentra ubicado entre sur y norte,
colindante por el sur con el pueblo de Chiltepeque, que dista 3 leguas de buen camino. Se halla este pueblo entre 2 ríos, el uno llamado Río Tonto, alias de Suyaltepeque, y el otro de Santo Domingo, que a distancia de 1 legua de este pueblo se juntan. Ambos son de gran cantidad de agua, pero el de Santo Domingo de mucha más corriente. Los indios visten de calzón corto de los que llaman a la inglesa, con ojales de plata, y sobre sus chamarras o cotines de manta, chupa corta de paño, sombrero negro de reino y descalzos de pie y pierna. Otros visten de chamarra con mangas y sin puño, y calzón ancho al modo de fundas, todo de manta y calzado de cacles al modo de sandalias. Las indias visten de una manta larga, que se lían y refajan a la cintura, al modo que visten los niños recién nacidos, y en el medio cuerpo arriba lo cubren con un sayal que llaman huipile, con manga corta y no muy ajustada, que les llega hasta la sangradera del brazo y de los hombros de menor a mayor. Suelto, sin atárselo, les cubre hasta abajo de las rodillas. Algunas los guarnecen con encajes y labores de seda, y en las cabezas se ponen un paño de 2 varas y media de largo, y 2/3 de ancho de varios colores, el cual llaman paño de rebozo. En 1783, los principales del pueblo de Tuxtepec dieron plenos poderes a don Ignacio Covarrubias y a don Francisco Río Frío, para que en su nombre y representación solicitaran en la capital de la Nueva España la autorización real para la edificación de la iglesia. Por tener nuestro pueblo cerca de 200 casados y que la iglesia que tenemos es formada de posteles y zacate, expuesta a recibir la ruina de un huracán y lo que es más contingente, un fuego, y lo que es más, la continua tarea que sufrimos en mantener la iglesia de semejantes materiales por lo corruptible de ellos y para tener seguro los vasos sagrados, ornamentos y retablos que con tanto sudor y fatiga hemos adquirido, con acuerdo de toda la república y común de este pueblo, hemos resuelto hacer nuestra iglesia de cal y canto, por cuyo efecto ya tenemos puesta en marcha piedra, y cal y porción de reales, y no tenemos que pagar más que el sueldo del maestro y un oficial, porque lo demás lo podemos hacer nosotros. El proyecto contaba con la aprobación del cura párroco de Otatitlán, y en la línea jurisdiccional contaba con la anuencia del teniente mayor de Totila, al que pertenecía la comunidad. Por lo que 3 años después se realizaron las diligencias de comparecencia de los principales del pueblo. La población había reunido suficiente piedra y contaba entre sus fuentes de aprovisionamiento con las lajas del castillo, 3,000 fanegas de cal y 2,011 pesos, cuyo origen se remonta a 100 pesos donados en 1779 por un benefactor anónimo. Con el dinero de la aportación, los tuxtepecanos habían sembrado un campo de algodón, acumulándose su valor cada año, y para 1786 el plantío tenía un valor de 700 pesos. Fueron testigos del inventario Luis Baltasar, casado, de 70 años, José de la Cruz, casado, de 60 años, Antonio Lorenzo, indio principal, de 55 años, y Felipe de Jesús, indio principal, de 66 años. Tomados los testimonios de cada uno, bajo protesta de decir la verdad por la señal de la Santa Cruz, se solicitó la presencia de un perito para que reconociera el estado de la antigua iglesia y procediera a realizar plano y presupuesto de la nueva edificación. La corona designó para tal efecto a don Juan de Medina, maestro alarife radicado en Tlacotalpan, quien tasó en 8,000 pesos el costo de la nueva iglesia, totalmente concluida según plano de su creación, que se conserva en el Archivo General de la Nación. De acuerdo a las especificaciones de Juan de Medina, la construcción propuesta acusa la forma de una cruz latina, con una cúpula central y 5 bóvedas, una puerta principal y 2 auxiliares en ambos flancos de la nave principal. Al frente, una sola torre campanario y otra truncada con acceso desde el interior a manera de capilla. 4 ventanales en las paredes laterales de la cúpula y una sacristía con acceso inmediato al altar y puerta posterior. No existen evidencias testimoniales en relación al inicio inmediato de la construcción. Tampoco hay evidencias de que el propio arquitecto Medina haya tomado la obra a su cargo. De la misma forma, se carece de información respecto a cuándo inició la construcción, y los nombres de los maestros albañiles que participaron en ella se han perdido. Mientras tanto, en Amapa, el sacerdote Pedro Benigno Carrasco sustituía al primer cura de la población, Juan Antonio Guerrero, luego de algunos años de ausencia. El estado de ruina con el que se encontró la población hizo sacar lo mejor de su carácter, embarcándose en la tarea
de construir la capilla de la población, cuya edificación comenzó en 1795 y concluyó en 1800, siendo esta la primera iglesia de cal y canto del municipio. En la segunda mitad del siglo XVI, el control de las poblaciones se había convertido en un dolor de cabeza para las alcaldías mayores. El despoblamiento, la dificultad de comunicar la cabecera de los pueblos y las epidemias llegadas con la presencia de los españoles, además del desconocimiento que sobre las regiones hacía bastante complicada la administración de las provincias. Para subsanar el problema de la falta de comunicación regional, desde 1569 se empezaron a circular los primeros interrogatorios para tener una idea cabal sobre las características de los pueblos. Mayor éxito se consiguió con el cuestionario de 50 preguntas implementado en 1577, donde se pedían datos suficientes para tener una descripción completa de la geografía, mineralogía, botánica, zoología, historia local, lengua, costumbres y estadísticas demográficas y económicas de todas y cada una de las regiones, ciudades, villas y pueblos de las Indias. En la zona se levantaron dos de ellas, la relación de Chinantla y la relación de Osila, ambas fechadas en 1579. Cada relación iba acompañada de un plano o mapa que describía la ubicación de las comunidades descritas en las respuestas. La relación de la Chinantla, del 1 de noviembre de 1579, fue preparada por el corregidor Diego de Esquivel. Francisco del Paso y Troncoso la publicó en 1905, haciendo la observación de que dicho documento carecía de pintura. Todo parece indicar que el mapa que acompañaba la relación de Esquivel es el mismo documento encontrado por Lorenzo del Peón Caso y actualmente resguardado en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, con el nombre de Lienzo de la Chinantla. La dispersión tan amplia de los recursos regionales que se repartía por todo el territorio de la Nueva España dio como resultado los trabajos para realizar las primeras congregaciones, es decir, aquellos pueblos que se hallaban en despoblado eran reunidos en un solo lugar, a fin de adoctrinarlos y vigilarlos, dándoles tierras cultivables y habitables para formar nuevos pueblos. Por supuesto, que las primeras congregaciones, llevadas a cabo durante la regencia de Luis de Velasco Hijo, degeneraron en un completo fracaso. Mayor éxito tuvo al respecto el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, quien, haciendo caso omiso de los fracasos anteriores, envió 100 comisarios a visitar los lugares que habitaban los indios y reconocer los mejores sitios para los nuevos asentamientos. La principal causa que movía a congregar estos pueblos, entre los que aparte de Tuxtepec y Puxtlancingo se encontraban Mixtlán, Tezechuacán, Memealtepec, Chacaltianguis, Tlacojalpan y Otatitlán, era la continua zozobra que sufrían al inundarse sus tierras anualmente y el despoblamiento que aquello causaba. Por esto se eligió a Cacahuazuchitlán, distante 1 legua de Otatitlán y 3 de Tlacojalpan, como el sitio ideal para congregarlos, pues según ellos se encontraba libre de las corrientes fluviales desastrosas y poseía características similares a los demás pueblos. Entonces se mandó a notificar a los 224 tributarios de los 8 pueblos que se congregasen en Cacahuazuchitlán, o en su defecto, presentasen auto en el que dieran noticia de las causas y razones de su renuncia, informándoseles que de no hacerlo quedaría el caso cerrado y ninguna instancia superior le daría turno lugar a sus peticiones posteriores. Así, los 17 tributarios de Tuxtepec y sus familias, para abrir entre otras cosas uno de los vacíos más grandes sobre su rastro y paradero, hacia el año de 1600 fueron arrancados por una determinación superior, que ya no era la voluntad divina de sus antiguos dioses, sino una orden virreinal, de una lejana capital, a la que ahora estaban sujetos. Pero como la voz de la tierra es un lazo que ata mejor que cualquier cadena, algún día volvieron a posar sobre sus plantas en la morada de sus viejos padres, con la firme resolución de no abandonar más aquellas tierras, pese a todas las leyes y contra todas las tempestades. Al dispersarse la congregación de Cacahuazuchitlán, muchos pueblos volvieron a sus antiguos parajes, y otros se fusionaron para formar nuevas ciudades. En los sitios antiguos, los tuxtepecanos volvieron a rehacer su dispersado pueblo, esto en las postrimerías del siglo XVII o principios del XVIII, administrados religiosamente por el beneficiado de Otatitlán, bajo el nombre de San Juan Tuxtepec.
Dejaron algunos su sitio original, para echar raíces en el plan, donde con el tiempo se fueron agregando los demás, para erigir los cimientos de la actual ciudad tuxtepecana. Hay que considerar, sin embargo, que esta decisión de ubicar el centro poblacional en la zona baja no era del todo una decisión afortunada, ya que dejaba expuesta a la población a una inundación catastrófica. En aquellos años, no se percibía tal posibilidad, porque la elevación de la calle Arteaga, donde alguna vez estuvo uno de los sitios de control y vigilancia prehispánico, era suficiente para resguardar a todo el vecindario. Sin embargo, al crecer la población con los años venideros, el riesgo se fue haciendo más grande, hasta desembocar en los acontecimientos de 1944. A principios del siglo XVIII se iniciaron las negociaciones para realizar la composición de tierras de Tuxtepec, bajo promoción hecha por el beneficiado de Chacaltianguis. La comisión real fue encargada a don Francisco de Valenzuela y Venegas, juez privativo de composiciones, quien comisionó a don Francisco Ramírez de Arellano que realizara el curso de los autos a que hubiera lugar, siendo subdelegado por don Luis Eugenio de Valenzuela, para recibir la información correspondiente. Acudió a la jurisdicción de Chinantla, a la que pertenecía Tuxtepec por aquel entonces, específicamente a Usila, cabecera principal, para recibir la información de Pedro Agustín, indio principal de Tuxtepec, Pedro Pérez, indio principal también, y Juan Martín, vecino de San Juan Palantla. Todos dijeron saber que las tierras tuxtepecanas llegaban por el norte, 2 leguas hasta la loma llamada Tuznenetepec, lindando con el pueblo de Otatitlán, jurisdicción de Cosamaloapan. Por el sur, 16 leguas, hasta el cerro llamado Tenalcatepec, lindero con San Juan Palantla. Hacia el este, hasta el sitio llamado Cacahuatepec, que linda con la jurisdicción de Cosamaloapan. Y por el oeste, las tierras tuxtepecanas llegaban hasta el río de Ojitlán, lindando con las tierras de la jurisdicción de Teutila. Dijeron saber que los tributarios no llegaban a 30, dedicándose al cultivo de las tierras que les convenían, poseyendo estas sin título ni papeles, y que no había cría de ganado alguno, y no vivían en el lugar españoles o persona alguna que no fueran los mismos naturales, y no existían tanto, ni hermandades, ni cofradías, templos u otra construcción de este tipo. Eso significa que para 1711, Tuxtepec seguía siendo un pueblo de indios sin encomienda alguna, y que la población había crecido de los 17 tributarios de 1600 a 30 tributarios un siglo después, es decir, aproximadamente 200 pobladores en todo el territorio tuxtepecano. El juez dictaminó que siendo tan pocos los habitantes del sitio y tan extensas las tierras en su poder, debían pagar por los excesos la cantidad de 100 pesos en oro, comprando de tal forma las posesiones de dichas tierras. Pagada la regulación de la tierra por los tuxtepecanos, se hizo su composición por cédula real el 26 de septiembre de 1711. Para algunos, esta es la fecha de la fundación de Tuxtepec, pero quiero dejar claro que solo se trata de la composición y titulación de las tierras, puesto que el pueblo ya existía de tiempo atrás. El amor y el cariño de los naturales a su tierra empezaron a convertirlo nuevamente en un pueblo entregado a sí mismo y al trabajo creador, que haría escribir al cura de Ototitlán lo siguiente: por lo que mediante Dios llegará a ser un pueblo muy grande. Ante esas perspectivas, en 1745, el cura beneficiado de Usila, don Francisco Aragón y Valencia, alegando belicosidad, vicios, dialecto común, pero sobre todo la necesidad de cobrarles el tributo, pidió la agregación de los pueblos de Palantla, Yetla, Osumacinta, Jacatepec y Tuxtepec a la jurisdicción de Teutila, como en efecto se hizo. San Pedro Apóstol Teutila, hoy perteneciente al distrito de Cuicatlán, era durante el virreinato una importante cabecera jurisdiccional del marquesado de Oaxaca. Pasados 3 años de la agregación, llegó a estas tierras Joseph Villaseñor y Sánchez, haciendo su visita a los pueblos de la Nueva España. De esta visita se infiere con facilidad una descripción de Tuxtepec. De Tuxtepec se le llamó San Juan Bautista Tuxtepec, reemplazando al San Juan Tuxtepec al construirse la primera iglesia rústica, y como es claro saber, el asentamiento ya era el actual, porque la ubicación se describe en un dilatado llano, además de que la lengua dominante es el náhuatl.
Para 1764, Tuxtepec tenía 125 tributarios, quienes pagaban cada año 125 pesos en oro, a razón de un peso cada uno, y por servicio real pagaban 64 pesos y 4 tomines de oro común. Tasación anterior que no impedía que se cometieran grandes injusticias con la población nativa, cuyas quejas pocas veces eran escuchadas por los reales tribunales de la Nueva España. En esta época hubo algunas atrocidades. Una de ellas hizo que los tribunales españoles removieran del pueblo al teniente y al tendedero. Otras acusaciones registradas por los residentes son la querella por malos tratos en contra del cura y vicario José Garcías en 1797, y en el mismo año los naturales de Tuxtepec presentan cargos en contra de Bartolomé de Castro por despojo de tierras y aguas. Por otro lado, siendo tan grande el fundo legal tuxtepecano, no podía, pese a la posesión pacífica de sus dueños, quedarse al margen de problemas externos. En 1782, los naturales de Santo Domingo Latani, de la jurisdicción de Villa Alta, y los de Santiago Xochiapán, de la jurisdicción de Cosamaloapan, turnaron auto legal contra los de San Juan Bautista Tuxtepec, acusándoles de invadir sus terrenos, destruir sus ranchos y extraer madera ilegalmente. A su vez, los tuxtepecanos acusaron a estos de impedir, con la protección del alcalde mayor de Cosamaloapan, que construyeran un camino para unir a Tuxtepec con el sitio llamado Tres Cruces, hoy perteneciente al municipio de Loma Bonita. En concreto, los de Xochiapan y Latani alegaban la invasión de Mixtán por los tuxtepecanos, por lo que enviaron al teniente mayor de Totila para la comparecencia de Tuxtepec. Habiendo llegado a un acuerdo sobre la entrevista, el día de las diligencias no se presentó el mencionado teniente, y los de Latani optaron por enviar otro escrito, en el que pedían se le asignara una fecha límite a los querellantes para resolver la situación mediante negociaciones. Llevadas a cabo en el pueblo de Otatitlán, el Tribunal Supremo fijó como fecha límite el 12 de marzo de 1783, pero informados del caso, los de Latani no comparecieron en tal día, suspendiéndose las negociaciones hasta su reanudación en 1786, esto por insistencia de Latani. Encargado de resolver, únicamente el alcalde mayor de Cosamaloapan mandó llamar a los implicados tuxtepecanos, quienes se excusaron de no asistir por estar en épocas de cosecha. En posteriores autos se acordó en común amparar a aquel pueblo que resultara despojado, pero diversos conflictos entre el teniente mayor de Totila y el alcalde mayor de Cosamaloapan hicieron que el virrey decidiera encargar las diligencias al administrador de tabacos más cercano. Como el de Totila se rehusara, pidieron la intervención de un regidor de la villa de Orizaba, siendo designado José Antonio Suárez Melo para realizar lo pedido. Llegando Tuxtepec aprovechó la ocasión para acusar a Otatitlán de explotar y arrendar terrenos tuxtepecanos. Según esto, Tuxtepec permitió a los naturales de Puctlancingo trasladarse por su pobreza al paraje llamado Otlapa y luego a la orilla de la laguna, todos en terreno tuxtepecano. Pero al inundarse el último sitio, se trasladaron a Otatitlán, en la jurisdicción de Cosamaloapan, mas siguieron disfrutando de tierras tuxtepecanas, explotándolas y rentándolas, razón por la que pedían las abandonasen y les retribuyesen las rentas. En Otatitlán negaron mudanza alguna, alegando su inmemorial asentamiento en dichas tierras, y, aunque les fue dictado auto de traslado, los puctlancingas dijeron no poder, porque si les quitaban dichas tierras y los de Otatitlán los corrían, no tendrían lugar a dónde ir. Pero volviendo al problema central, de acuerdo con la información suministrada por los tuxtepecanos, las tierras de Mixtán pertenecían a Tuxtepec, porque por la banda del sur sus tierras corrían hasta la laguna Carrizal, lindando con Guaspaltepec, Monte Caballo y las Tres Cruces, por lo que estaban en su derecho de rentar y construir en tales parajes. Así pues, presentaron en su defensa los siguientes testimonios: un auto contra los de Otatitlán por utilizar tierras tuxtepecanas, un documento testimonio en el que se contenta la demarcación y composición de tierras hechas en 1711, un documento constancia del padre Antonio Cendeja sobre extracción de madera desde Arroyo Obispo hasta las Tres Cruces, y un documento constancia presentado por Andrés Jiménez sobre renta y extracción de madera, previo pago a Tuxtepec. Mientras, para los de Latani y Xochiapán, los límites eran de la boca del monte de Chilapa hasta el paraje denominado Chiltepec, y siguiendo el poniente llegaba hasta la playa Vacas del río de Guaspaltepec, continuando hasta Coapa. Por el sur se extendía hasta el monte de Rosas, pasando por Hondura de Lagartos Bravos, según demarcación hecha en 1737.
Por la diversidad de nombres e imprecisión del sitio en litigio, resultaba que ambos eran despojados por el otro. Así que se pidió la presencia de un agrimensor, que dejara en claro la pertenencia respectiva. Este, realizando los estudios pertinentes, decidió que pertenecía a Latanis o Chepán 27 caballerías de las tierras en pugna, y que las restantes, compuestas por 4 sitios y 14 caballerías, eran de Tuxtepec, en virtud de la mayor antigüedad de su composición. Con ello, las negociaciones se extendieron hasta 1792. El interés económico que existe en el fondo de estos litigios son las promisorias rentas que recibían los pueblos por la extracción de madera en sus territorios en una época en la que las maderas preciosas, sobre todo cedro y caoba, tenían una amplia demanda en los puertos locales y de ultramar. Los monteros pagaban 50 pesos a los principales de los pueblos por extracción en los sitios o asientos contratados, además de utilizar la mano de obra local en funciones generales de extracción. Ya para 1777, Miguel del Corral reportaba a la corona los principales sitios de explotación de madera y aquellos otros que tenían interés potencial en la producción maderable. El documento incluía pequeñas descripciones sobre los sitios visitados y su potencial. Los conflictos de tierras han sido un fenómeno de gran significación en el proceso histórico regional. Otros problemas del mismo tipo se suscitaron entre Chiltepec y Jacatepec, entre Yetla, Totomatztlán y Yolots en 1816, en Jalapa y Ojitlán, y el larguísimo juicio entre Santiago Tlatepuzco y San Pedro Tlatepuzco de 1718 a 1806. Pero a estas alturas, los casi 3 siglos de dominación española tocaba su fin, y una nueva esperanza de libertad se anidaba en toda la Nueva España, que irrumpiría con las armas al reclamo de su anhelada independencia.